Me fui cuando más me necesitaban, abandoné a mi esposo con cáncer, perdí a mi hijo, fui traicionada y años después me cerraron la puerta en la cara. Abandoné a mi esposo con cáncer. Lo escribo y todavía me cuesta creerlo. Como si no fuera yo la que lo hizo, como si fuera el argumento de una historia ajena, de esas que una lee a las 3 de la mañana en un foro anónimo, con los ojos abiertos de rabia o de tristeza. Pero no. Fui yo. Todo comenzó cuando a Rafael, mi esposo, le diagnosticaron un linfoma. Tenía apenas 33 años, una carrera que iba en ascenso, un hijo adolescente, y a mí. Lo tenía todo, o eso creíamos. Y de repente, el cuerpo le dijo basta. Nos conocimos cuando éramos apenas unos gurises. Yo tenía 17, él 18, y un descuido nos convirtió en padres antes de que supiéramos siquiera cuidar de nosotros mismos. A los 18, ya teníamos a Tomás, y a falta de todo lo demás, nos teníamos el uno al otro. Rafael trabajaba como un loco. Día, noche, feriados, lo que cayera. Todo con tal de que no le faltara nada a nuestro hijo. Nunca fue perfecto, pero era un buen hombre. Amable, dedicado, protector. Con el tiempo, compramos una casita, juntamos un colchón de ahorros y hasta llegamos a creer que la vida por fin nos sonreía. Y entonces llegó el cáncer. Primero fue el cansancio constante, luego la fiebre, los ganglios inflamados, la noticia que nadie quiere escuchar. A partir de ahí todo cambió. Quimioterapia, vómitos, pérdida de peso, la piel pálida, las noches sin dormir. Lo vi desmoronarse pedazo a pedazo. Lo vi romperse y aún así hacer el esfuerzo de sonreírle a nuestro hijo cada mañana. Y yo, mientras tanto, me fui vaciando por dentro. Al principio no lo noté. Pensaba que era el cansancio. Después creí que era tristeza. Pero no, era algo más profundo, más silencioso, era la sensación de estar desapareciendo. Me levantaba, cocinaba, limpiaba, iba a comprar los medicamentos, cuidaba a Rafael, contenía a Tomás, y en medio de todo eso, dejé de ser persona. Ya no reía. Ya no dormía. Ya no pensaba. Solo hacía lo que había que hacer. Y mientras él luchaba por vivir, yo sentía que me estaba muriendo con él. Pero en silencio. Un día, le propuse a Rafael que iba a buscar un trabajo de medio tiempo, para ayudar con las cuentas, dije. Pero no era verdad. O no del todo. En el fondo, lo que quería era salir de casa. Respirar otro aire. Ver otras caras. Sentir, aunque fuera por un rato, que seguía viva. Fue en esa oficina donde conocí a Facundo. Era un tipo común, nada extraordinario. Pero tenía algo que hacía tiempo no encontraba en nadie, me escuchaba. Me preguntaba si había dormido bien. Si había comido. Me decía que todavía se me iluminaban los ojos cuando sonreía. Al principio me alejé. No porque no lo sintiera, sino porque me daba miedo sentir algo así. Juro que me resistí. Que luché contra esa idea de tener algo con él. Pero un día dejé de luchar. Me rendí. Y lo que sentía por Rafael empezó a desvanecerse. No de golpe, no de manera ruidosa, sino como se derrumba una casa abandonada. De a poco, por dentro. Silenciosamente. La cama se volvió un espacio lleno de ausencias. Las conversaciones eran cada vez más cortas. Las miradas, más lejanas. Y una tarde, sin previo aviso, se lo dije. Le hablé con frialdad y con miedo. Le dije que ya no podía más. Que me sentía atrapada. Que no era justo para ninguno de los dos. Rafael lloró. Me tomó la mano. Me suplicó. Me dijo que entendía que todo era muy difícil, pero que no lo dejara. Que éramos una familia. Que, por favor, no me fuera. Me miró como nunca lo había hecho, pero aún así, me fui. Intenté llevarme a Tomás conmigo. Le hablé. Le pedí que viniera. Pero él tenía 15 años. Y cuando me miró con esos ojos cargados de lágrimas y me preguntó cómo podés dejarlo justo ahora, supe que no lo convencería. Me pidió quedarse con su padre. Y yo lo dejé. Lo respeté. Me fui. Así comenzó la separación. Sin gritos, sin papeles aún. Solo el quiebre. Un hogar hecho pedazos. Un amor que no supimos cómo sostener. Un error que marcaría todo lo que vino después. La gente me odia por esto. Me llaman egoísta, insensible, traidora. Y puede que tengan razón. Pero yo no quería morirme con él. No tenía fuerzas. No podía sostener todo y seguir respirando. Así que me escapé. No solo de Rafael, no solo de Tomás, me escapé de mí misma. Y creí que con eso bastaría para sentirme libre. Me fui con Facundo. Él decía que lo nuestro era el comienzo de una nueva historia. Y yo, rota como estaba, necesitaba creerlo. No por amor, no por deseo, sino por desesperación.
Me aferré a él como se agarra uno a una balsa en medio del naufragio. Con el dinero que me correspondía del divorcio, mi parte, la justa, como decía el acuerdo, y unos ahorros que me quedaban, pusimos una cafetería. Él decía que sería nuestro proyecto de vida, algo que nos daría sentido. Yo lo escuchaba y asentía. Quería creer en esa fantasía, en esa vida donde no existían hospitales, ni quimios, ni gritos ahogados en una almohada. Solo café, paredes nuevas y fotos enmarcadas de una historia que aún no había comenzado. Y al principio, sí, funcionó. Pintamos la cafetería nosotros mismos. Diseñamos el logo. Elegimos la música, las tazas, el mobiliario. Me sentía útil. Me sentía viva. Por primera vez en años, dormía sin despertarme en medio de la noche con la sensación de estar ahogándome. Incluso llegué a pensar que lo había hecho bien, que mi decisión, tan juzgada, tan cruel, tenía sentido. Que esa nueva vida era la prueba de que merecía ser feliz, de que no era una monstruosidad lo que había hecho. Que también yo tenía derecho a reconstruirme. Pero la felicidad, cuando se construye sobre ruinas, tiene cimientos frágiles. Todo comenzó a resquebrajarse en silencio. Facundo llegaba tarde, con excusas vagas. A veces no llegaba. Otras veces discutía por cualquier cosa, los gastos, los proveedores, mis decisiones. Me decía que tenía que aprender a ser más cuidadosa, que no podía seguir tirando plata en cosas innecesarias. Ya no me decía que era hermosa. Ya no me preguntaba si dormía bien. Solo me decía que estaba estresada. Que estaba insoportable. Que lo estaba cansando. Una noche, después de discutir porque no apareció en todo el día en la cafetería, me dijo algo que todavía me retumba. Deberías agradecer que alguien como yo te recogió cuando no eras más que una mujer rota. Escapando de un cadáver. Así. Así me lo dijo. Sin un parpadeo. Como si fuera una verdad que yo debía aceptar con gratitud. Me encerré en el baño a llorar. No solo por sus palabras, sino porque, por primera vez, entendí lo que todos pensaban. Que quizás él nunca fue diferente. Que quizás, para todos, yo era solo eso, una mujer rota. Una desertora. Una que abandonó a su marido enfermo. Una sin derecho al perdón. Días después, desapareció. Literalmente. No volvió a dormir en casa. No contestó el celular. No apareció más por la cafetería. Pensé en todo, que lo habían asaltado, que estaba internado, que algo malo le había pasado. La verdad fue peor. Cuando entré a revisar las cuentas, estaban vacías. Las inversiones conjuntas, vacías. Las tarjetas compartidas, en rojo. Incluso había vaciado la caja chica del local. Se había llevado todo. El dinero, el proyecto, la promesa. Todo. Fui a la policía. Hice la denuncia. No sirvió de nada. Me dijeron que, sin pruebas de fraude, era simplemente abandono. Abandono civil, le llamaron. Como si no fuera la destrucción completa de mi vida. La cafetería duró una semana más. Apenas eso. Llegaron los proveedores a cobrar, los gastos acumulados, las deudas. No tenía con qué responder. Vendí lo que pude, máquinas, tazas, muebles, todo lo que alguna vez fue nuestro. Me fui a vivir a una habitación alquilada. Una cama de una plaza, un espejo roto, humedad en las paredes. Comía pan con té. Dormía con miedo. Y por primera vez me hice la pregunta que tanto había evitado: ¿esto es el castigo que merezco? Pasaba los días en automático. Las noches mirando el techo. Me metía en redes con nombres falsos, buscando rastros de Tomás, de Rafael. Nada. Era como si me hubieran borrado. Como si nunca hubiera existido. Hasta que, un día, una amiga compartió una foto de una marcha contra el cáncer. La vi por casualidad, sin esperarlo. Un grupo de personas con camisetas blancas que decían sobreviví. Y entre ellos, él. Rafael. Más delgado. Más viejo. Pero vivo. Sonriendo. Me temblaron las manos. Me caí de rodillas en el piso. Lloré como nunca. No por él, no por la enfermedad. Lloré por todo lo que había dejado atrás. Por todo lo que él había sido. Por lo que perdí. No lo sabía. No tenía idea de que lo había logrado. Que había vencido al cáncer. Que estaba vivo. Y yo no había estado ahí para verlo. Ni para sostenerlo. Ni para abrazarlo. Esa noche no dormí. Solo pensaba en una cosa: volver. No por amor. No por esperanza. Sino por respeto. Por arrepentimiento. Por necesidad de cerrar el ciclo, de pedir perdón. Aunque me escupieran la cara. Aunque me odiaran. Tenía que hacerlo. Tenía que ir a buscarlos. Aunque solo fuera para escuchar de sus bocas lo que ya sabía,
que ya no quedaba nada para mí. El viaje en ómnibus fue largo, silencioso, cargado de fantasmas. Me pasé las horas mirando por la ventana, inventando escenas que nunca iban a ocurrir. Imaginaba a Rafael abriéndome la puerta, sorprendido. A Tomás corriendo a abrazarme. A los tres llorando, hablando, reconstruyendo algo. Pero en el fondo, yo sabía que eso no iba a pasar. La casa seguía igual. Por fuera, al menos. Pero había detalles distintos. El jardín estaba prolijo, las cortinas nuevas, las ventanas relucientes. Se notaba que alguien vivía ahí con cuidado, con orden. Como si todo lo que yo había dejado roto, él lo hubiera vuelto a poner de pie. Toqué la puerta con la misma mano con la que un día firmé el divorcio. Escuché pasos. La cerradura giró. Y ahí estaba. Rafael. Más delgado, pero fuerte. El rostro más curtido, algunas canas en las sienes. Y esa mirada, la misma de siempre cuando estaba agotado de todo. Una mirada serena, pero lejana. Hola, dije, apenas. No respondió. ¿Puedo pasar? Pregunté. Negó con la cabeza. Solo quiero hablar. Ya no hay nada que hablar, respondió, sin levantar la voz. No era hostil. Era peor. Era calmo. Imperturbable. Inaccesible. Sé que hice todo mal. Sé que no tengo derecho. Pero me enteré de que estás bien y, no sé, solo quería decirte que me alegra. Que estés vivo. Que sigas aquí. Mi voz se rompió en ese aquí. Sentí como se quebraba algo adentro mío, pero él no se movió. No dijo nada. Me equivoqué, seguí. Me fui en el peor momento, y lo sé. No fue porque no te amara. Fue porque no sabía cómo quedarme. Me estaba muriendo con vos, y lo resolviste desapareciendo de verdad, dijo. Esa frase. Precisa. Como una cuchilla en el pecho. Estuve con otro hombre. Lo sé. Fue un error. Me traicionó. Me dejó sin nada. Perdí todo. Me quedé sola. Y ahí entendí que vos eras el amor de mi vida. Que nada de eso valió la pena. Que me equivoqué. ¿De verdad crees que después de todo podés volver como si nada? No como si nada, le dije, llorando. Como alguien que se arrepiente. Como alguien que quiere reparar lo que rompió. Hizo una pausa. No con rabia. Con cansancio. Por Tomás, aunque sea. Tomás, me interrumpió, fue quien me sostuvo cuando no podía levantarme. Me ayudó a caminar cuando las piernas no me respondían. Me leía en voz alta mientras vos vivías tu nueva vida. Quise decir algo. Cualquier cosa. Pero no me salió una palabra. Vos elegiste irte. Nosotros elegimos seguir. Y lo hicimos sin vos. ¿No hay forma de empezar de nuevo? Sí, dijo, mirando a los costados. Y ya lo hicimos. Pero sin vos. Y me cerró la puerta. Suave. Sin gritos. Sin insultos. Pero fue 1000 veces peor. Me quedé ahí, con la frente apoyada en la madera, sin saber cuánto tiempo había pasado. No fue una pelea. Fue un funeral. Él ya me había enterrado. Me fui caminando. No sabía a dónde. Me dolían los pies, los ojos, el alma. Pero todavía tenía una chispa de esperanza. Mi hijo. Tal vez él sí. Tal vez Tomás aún no me había borrado del todo. Lo busqué donde no podía evitarme. En el liceo. Esperé afuera, como una sombra. No sabía si me reconocería, si se daría vuelta, si fingiría que no me veía. Pero cuando salió, lo supe enseguida. Alto. Más maduro. Con esa mirada parecida a la de su padre, templada, seria. Me vio. Bajó el ritmo. No corrió. No sonrió. Pero tampoco se fue. ¿Qué haces acá? Y me preguntó. Solo quería verte. Hablar. Si tenés tiempo. No respondió. Caminamos en silencio. Le propuse entrar a una cafetería. De esas chiquitas, locales. Las que soñé tener cuando pensaba que la vida podía escribirse desde cero. Pidió un té. Yo no pedí nada. Tenía un nudo en la garganta más grande que cualquier hambre. ¿Por qué volviste? Me preguntó, directo. Porque te extraño. Porque vi a tu papá. Porque me cerró la puerta, y lo entiendo, pero vos sos mi hijo. Asintió. No con ternura. Con resignación. ¿Y qué esperás que diga? Nada. Solo que me escuches. Tomó aire. Lo dejé porque no podía más. Cuidarlo, trabajar,
Hacer de madre y de enfermera al mismo tiempo me estaba matando. No sabía cómo seguir. Me sentía sola. ¿Y por eso te fuiste con otro hombre? Tragué saliva. No fue así, tan de golpe. Lo conocí. Me escuchó. Me sentí viva otra vez. Pensé que era amor. Pero no. Me traicionó. Me dejó peor. Y entonces entendí que los había perdido. Que los había perdido a los dos. Silencio. Y entonces volviste, dijo él. Y no como si nada. Como alguien que sabe que se equivocó. Que quiere aunque sea un pequeño lugar. Aunque ya no me quieras, yo te sigo queriendo, Tomás. Me miró. Esa mirada fue como un espejo. Papá me dijo que podías escribirme si querías. Pero que no querías más visitas. Yo le dije que, si quería, yo sí te veía. Y gracias. No lo hice por vos. Lo hice por mí. Necesitaba cerrar esta historia también. Eso me partió un poco más. Mamá, dijo, y esa palabra me perforó como un bisturí. Lloré mucho cuando te fuiste. Pensé que era mi culpa. Que si te hubiera pedido más fuerte, te habrías quedado. No era culpa tuya. Nunca. Ya lo sé. Ahora lo sé. Pero también sé que te fuiste porque pudiste. Porque elegiste no quedarte. Me sangraban los ojos. Me dolía todo. A papá también le dolía. Pero se quedó. No dejó de ser padre, ni siquiera cuando ya no podía moverse. Yo lo bañaba. Le cambiaba las sábanas. Le daba de comer. Fui adulto antes de tiempo. Pero lo hice, porque él se habría quedado por mí. Y vos no. Me quebré. Me tapé la cara con las manos. ¿Me odias? No. Ya no. Pero tampoco te admiro. Y no quiero que vuelvas con él. Nunca. ¿Y conmigo? ¿Podemos tener algo? Lo que sea. Pensó. Bajó la mirada. Tal vez. Algún día. Pero no esperes que te defienda. Porque aunque no te odie, todavía no te respeto. Se levantó. Me dejó sola. Una taza a medio terminar y una silla vacía. Y ahí lo entendí. Hay cosas que no se recuperan. Ni con lágrimas. Ni con amor. Ni con tiempo. Después de aquella charla con Tomás, me aferré a lo único que me quedaba, una idea casi desesperada. Si él todavía aceptaba verme, aunque fuera con distancia, aunque no me abrazara ni me llamara mamá con naturalidad, eso debía significar algo. Una puerta entreabierta. Un lugar, por pequeño que fuera, donde todavía podía existir. Y así, como si esa chispa fuera suficiente para encender algo más grande, tomé una decisión. No para dañar. No para recuperar derechos sobre nadie. Solo para tener la posibilidad de verlo más, de compartir aunque fuera unas horas. De demostrar, tal vez, que yo todavía podía ser su madre. Aunque fuera a cuentagotas. Busqué un abogado. No uno de los caros, no podía permitírmelo. Era un hombre mayor, serio, con más arrugas que sonrisas. Le conté todo. Desde el principio. No maquillé nada. No mentí. No intenté justificarme con frases vacías. Solo quería que alguien, al menos una vez, me escuchara sin lanzarme la primera piedra. Él me miró en silencio. Ni con compasión ni con juicio. Y cuando terminé, lo único que dijo fue, va a ser difícil. Pero lo intentaremos. Presentamos una solicitud para revisar el régimen de custodia. No quería compartir la tenencia. Solo visitas. Momentos. Lo que fuera. Migajas, si era necesario. Algo que me dijera que aún quedaba un lugar para mí en esa historia. Y llegó la audiencia. Nunca voy a olvidar cómo se sintió ese día. Como sentarse frente a un paredón. Rafael estaba impecable. Traje oscuro, el cabello con canas visibles pero bien peinado, la espalda erguida. Sereno. Inaccesible. Su expresión no era dura. Era peor, era distante. Como si yo ya no existiera. Y entonces su abogado habló. No gritó. No exageró. No buscó herirme. Solo relató los hechos. Cada palabra, un clavo más. Mi representado fue diagnosticado con cáncer en su etapa más vulnerable. Su esposa lo abandonó. Se fue con otro hombre. Intentó llevarse al hijo común, que se negó. Desde entonces, el señor ha sido el único responsable del cuidado, manutención y educación del menor. La señora, en cambio, formó una nueva relación. Utilizó los bienes compartidos para iniciar un negocio con su nueva pareja, el cual fracasó. Luego, desapareció de la vida de ambos por más de un año. Sin contacto sostenido. Sin apoyo emocional ni económico.
Me tragué cada palabra sin reaccionar. Mi abogado intentó contraatacar. Habló de salud mental, de arrepentimiento, de cómo la culpa también era parte del proceso. Dijo que yo no buscaba interrumpir la vida de mi hijo, solo formar parte de ella. Pero nadie parecía escucharlo. El juez, un hombre de mirada baja y tono seco, solo hizo una pregunta. ¿Cuál es la opinión del menor? Y ahí, sin dramatismo, sin pausas innecesarias, el abogado de Rafael leyó. El menor manifiesta que está dispuesto a mantener contacto voluntario con su madre, pero no desea que se modifique su entorno actual. No quiere visitas impuestas ni cambios en su rutina. Pide que se respete su decisión. Eso fue todo. El juez anotó algo. Bajó la mirada. Y con un tono neutro dijo que no había fundamento legal ni emocional para modificar el estado actual. No me defendí. No hablé. No podía. Sentía el cuerpo inmóvil. Como si yo no fuera yo. Como si todo estuviera ocurriendo en otra sala, con otra mujer que había arruinado su vida y ahora se sentaba ahí, escuchando el veredicto final. Cuando terminó, salí del tribunal caminando como si me hubieran vaciado el alma. Mi abogado me acompañó un par de cuadras en silencio. Luego se detuvo, me miró y me dijo: «Te escucharon. Pero ya no alcanza». Y tenía razón. Volví a la habitación alquilada. La misma de siempre. Cerré la puerta. Me saqué los zapatos. Me miré en el espejo rajado que cuelga torcido sobre la cómoda. No lloré. Ya no tenía lágrimas. Y entonces lo supe. De verdad lo entendí. No iba a recuperar lo que perdí. Ni por la ley. Ni por el amor. Ni por la culpa. Nadie me lo iba a devolver. Ni Rafael. Ni Tomás. Todo lo que me quedaba era esto, escribir. No para convencer a nadie. No para pedir piedad. Solo para explicar por qué. Porque incluso ahora, con todo lo que hice, con todo lo que perdí, todavía creo, y puede que sea lo único que me quede, que merezco una segunda oportunidad. No con ellos. No con mi hijo. No como madre. No como esposa. Tal vez ni siquiera conmigo misma. Pero con la vida. Con el derecho a volver a respirar sin sentir que cada paso que doy es un crimen. Sin que cada mirada ajena me recuerde lo que fui. No quiero que me amen. No quiero que me entiendan. Solo quiero existir sin cargar con una etiqueta que me condena para siempre. Sí, lo sé. Me fui en el peor momento. Dejé a un hombre moribundo. Dejé a mi hijo solo con él. Me enamoré de otro mientras Rafael luchaba por su vida. Todo eso lo hice. Pero también lo cuidé. También lloré. También me partí en 1000 pedazos antes de hacer lo que hice. No fue un impulso. Fue un agotamiento profundo. Una rendición silenciosa que me quebró el alma. Y por eso no me odio. Porque si me odio, si yo misma me convierto en verdugo, entonces todo esto no sirvió de nada. Así que sí. Después de todo, creo que merezco vivir. No como madre. No como pareja. Pero como persona. Y si estás leyendo esto y pensás que no merezco ni eso, estás en tu derecho. Pero yo también estoy en el mío. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.